Guillermo Jeremías, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Jorge Dominici, ¿todo en orden? Todo en orden, Jorge todo en orden. Humberto, ¿verdad? Sí, sí. Jorge sí. Humberto. Jorge muy bien. Humberto, con H. Con H. ¿Sí? ¿Hay Humberto sin H? Sí. ¿Sí, también? Sí, sí, Ajá. sí, sí, sí. Bien, perfecto. Como el caso de Hugo, por ejemplo. Ajá. Que tiene Hugo con H, Hugo sin H. Y sí, Hugo sin H, muy bien, perfecto. Alberto. Yo soy Alberto, Guillermo Alberto. Sin H. Sin H, nunca vi a Alberto con H. Que me dicen que hay Alberto con H, yo nunca vi, pero... Yo no lo vi, pero eso Sí. no es que lo que yo no vea no existe. Por ahí, Claro, cosa que yo no la veo y existe. Sí, sí, seguro. Pero si acá hay especialistas en el tema, Yo tenía un tío que se llamaba Sergio con C. bien. O sea, a ver, responde a que seguramente lo habían inscrito mal cuando... Sí, Para acá. eso pasaba mucho con los Sí, inmigrantes, era muy venían, frecuente, lo notaban claro. mal. O hay errores a veces que se cometen desde el punto de vista administrativo que son te marcan para toda la vida. Un amigo está por cumplir años, nació el 28 de julio, pero cuando fue al registro civil, el papá a anotarlo, se equivocó la persona del registro civil y lo anotó 28 de junio, pero él nació el 28 de julio, pero o sea, festejan los 2 días, el 28 de junio porque el documento... Porque, claro, es el día que nació. Y el día que nació. ¿No? En realidad, para la historia, él tiene un mes más del que realmente tiene, del que biológicamente tiene. Que antes era muy común esto de que nacían un día y los anotaban mucho tiempo. Claro, pero generalmente es después. Sí, claro, Acá sí. Lo anotaron antes. Claro. Eso salió a ocurrir mucho. Dicen que los jugadores africanos parece que los anotan, porque van a los sub-17, parece que tienen 21, ¿no? Sí. Bueno, acá es al revés, lo anotaron antes, con efecto anticipatorio. Nació en julio, lo anotaron en junio. ¿No? Bueno, perfecto. Sí, pues no sé por qué terminamos en esto, pero No sé. necesitábamos acomodarnos. Lo escucho. Bueno, porque me parece que de lo que otro que tenemos que hablar nos entusiasma mucho. La consultora Nielsen IQ hoy dio a conocer una estadística que da cuenta de un dato que no le debe haber caído bien al gobierno, porque se esperaba que en junio se recuperasen los niveles de consumo y más bien se profundizaron. Vamos a ver qué sintetizó en su resumen ejecutivo la consultora. Mayo-junio 2024, comparado con el mismo periodo del año anterior, muestra una caída del consumo en general del 15,5%. 15,5% menos se consumió este año que el anterior. El 13,7% en alimentos. Continúa la contracción versus el año pasado en todos los segmentos, en todos. 17,8% es el canal más afectado en la caída en el primer bimestre en el último año móvil. 17,8% en los autoservicios, las cadenas de autoservicios. En las bebidas, 17% la caída. Es la familia de productos que más se contrae tanto desde el segmento de no alcohólicos, un 12,3%, como de alcohólicos, un 29,3%, casi un 30% de la caída del consumo de bebidas alcohólicas en el cierre del primer semestre comparado con el cierre del segundo semestre anterior, del año anterior. Artículos de cuidado personal y limpieza se contrajeron desde limpieza del hogar y de la ropa un 16,5%, cosmética y tocador 16%, mientras que los consumos tradicionales continúan cayendo. Por ejemplo, los autoservicios independientes, la caída del consumo un 8%, y en los kioscos la caída fue del 12,5%, que son los canales. Los autoservicios tradicionales, los comercios de cercanía y los kioscos son los que menos sufrieron el impacto de todo el universo medido por la consultora Nielsen. Y esto, Jorge, en un escenario en donde se esperaba que con el medio aguinaldo de junio se recuperase el consumo, tuviera mejores números que los meses anteriores, sin embargo se profundizó la caída del consumo. Un 15,5% de caída del consumo, menos consumo. Ha habido un debate en las últimas horas a este respecto, porque algunos funcionarios del gobierno dicen que no cae el consumo, sino que se reacomoda. Bueno, ponele, ¿no? Es como la explicación que dio Lila Lemoyne de la inflación, ¿no? Es más o menos, más o menos. En el caso de Lila Lemoyne la podemos perdonar, pero algunos funcionarios, la podemos perdonar por desconocimiento. Algunos funcionarios no lo hacen por desconocimiento, lo hacen a sabiendas de que tienen que mentirnos. Bueno, hoy también se conoció una estadística que está ligada con
el estado de ánimo de la sociedad. Lo hizo la consultora Proyectar. Preguntó, ¿cómo cree que estará la economía de su hogar en los próximos 6 meses? Es decir, si la ven para el segundo semestre, que estamos empezando a transcurrir. Bueno, ahí van a ver ustedes la torta. En rojo lo negativo. Lo negativo va de igual, de mal, peor o mucho peor. Igual de mal, peor o mucho peor. En la suma de ese universo, el 51,6 considera que vamos a estar igual de mal, peor o mucho peor. Mientras que el 31,3 considera que vamos a estar igual de bien, mejor o mucho mejor. Y ya empieza a separarse esa brecha entre quienes creen que vamos a estar mucho peor, peor o igual de mal, un 51%, un 51,6%, mientras que un 31,3% cree que vamos a estar igual de bien, considera que está bien, mejor o mucho mejor. Hay un 17,1% que es la zona en gris, que está en el medio de la incertidumbre, no sabe, no contesta. La verdad, no, o por lo menos no quiere responder a la encuesta. Abajo ven ustedes cómo fue subiendo la curva roja o el gráfico lineal. Lo rojo va subiendo conforme los distintos meses y lo azul va bajando, que es lo negativo. Tuvo un punto de quiebre y va bajando. Esto es comparado los diferentes años. El punto de quiebre, ¿cuándo se da? En mayo, de los diferentes meses. En marzo y en junio empezó a repuntar lo negativo. En el caso de lo positivo, se quebró en mayo y de ahí está en caída. Mientras que lo otro, en la línea gris, que es no sabe, no contesta, da la sensación que tiene incertidumbre, sube y baja, ¿no? Un segmento que se mantiene. Que se mantiene. Bueno, lo más sorprendente es que el gobierno ha concentrado su vocación de acciones en reducir la inflación. Y muchos creen que ese es su gran capital político, la reducción de la inflación. Después de subirla mucho, la redujo. El discurso del presidente, que la inflación caminaba al 17.000% anual, da la sensación que no encuentra por lo menos correspondencia entre los argentinos, que plantean que sigue siendo la inflación su principal preocupación. Pese a que el gobierno celebra que la inflación es un componente que está siendo combatido, el 53,7% de los que respondieron a la encuesta consideran que el principal promesa del gobierno que espera que se cumpla es que baje la inflación. Es decir que, más allá de los números reducidos que muestra el gobierno o de descenso de la inflación, la gente sigue esperando, en su gran mayoría, el 53,7%, que baje la inflación. Porque cuando le pregunta cuál de esas promesas del gobierno de Javier Milei espera que se cumplan durante este próximo año, el bajar la inflación sigue siendo lo principal. Lo segundo es bajar los impuestos, reducir los impuestos un 52,8%. Ni una cosa ni la otra están cumpliendo. No. Los impuestos siguen subiendo, volvió ganancias, que mucha gente no lo pagaba y ahora casi 1 millón de argentinos vuelven a pagar ganancias, y bajar la inflación. Sigue siendo preocupante, aunque no está el repiqueteo en los medios. Veo, Jorge, que eso es raro, ¿no? Porque antes el tema de la inseguridad, Rosario, el narcotráfico, las muertes, los hechos delictivos, era casi una constante, todos los días. Y ahora desapareció, no digo que no se toque el tema, está muy entretenidos con la cuestión Loa, que corresponde, que es también un hecho de inseguridad, no hay que sacarlo de ese foco, pero con el delito común no se están ocupando tanto como en otros gobiernos.
El 41% sigue queriendo que el ajuste lo pague la casta, cosa que no está sucediendo. El 40% está esperando que el gobierno traiga inversiones, mientras que el 22,1% está esperando achicar el Estado, eliminar los planes sociales el 18,4% y ninguna de las consignas anteriores, es decir, otra, solamente un 12,8% de la gente. Caída del consumo y expectativas no cumplidas. Dos lógicas que esta última encuesta de Proyectar revela y que no van en el sentido del relato que intenta imponer el gobierno a partir de su discurso diario. Así son las cosas.